Muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en este tiempo. Nosotros lo llamamos que este tiempo es el tiempo de Dios. ¿Les parece? No es cualquier tiempo. Es un tiempo muy especial que Dios ha establecido para nuestra congregación. Gracias, Adrián. Y los eventos que suceden, muchas veces los tiempos, eventos, lugares que se han establecido en la palabra de Dios están escritos con la finalidad de que se cumplan en la actualidad. Son para tiempos actuales. Pero si nosotros no los reconocemos, esas circunstancias, esos tiempos, esos lugares, posiblemente tampoco nos vamos a alinear con Dios para el cumplimiento de estos eventos. Por lo tanto, hay un tiempo Kairos, que es un tiempo propicio, un tiempo establecido, es un tiempo fijo que Dios ya lo ha preestablecido en su propio corazón para que se cumplan estas circunstancias, para que se cumplan estas cosas. Y cuando uno analiza que desconoce de estos aspectos, pues lo que sucede es que se retrasan los tiempos de Dios. Y Dios buscará posiblemente otro pueblo, buscará posiblemente otra generación para que estos acontecimientos sí se lleven a cabo. Cuando un ejemplo bíblico de esto es cuando Dios le dijo a Moisés: lleva al pueblo a tierra prometida. Y el pueblo lamentablemente no aprovechó la oportunidad divina de Dios, no se movió a la conquista de la tierra prometida. Y claro, la palabra de Dios sí se cumplió, pero con otra generación y bajo el liderazgo de Josué, ya no de Moisés. Y eso puede suceder el día de hoy con nuestras vidas si desconocemos el propósito por el cual nosotros estamos en este tiempo, en esta congregación, en este país, en esta ciudad, en los sectores donde Dios nos ha ubicado. El Espíritu Santo nos está moviendo a que cumplamos con su propósito. Y eso tiene que ver con la palabra que Dios envía a sus atalayas. Atalayas son personas que están dispuestas para recibir, que indagan, que escudriñan constantemente las Escrituras, indagan en los tiempos, indagan los asuntos que están aconteciendo, escuchan la voz de Dios. Atalayas que no son personas excepcionales, son personas común y corrientes como nosotros, que estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Yo declaro que toda esta congregación es una iglesia, es una congregación atalaya, es una congregación que escucha y que tiene características de hombres y mujeres al servicio del reino de los cielos. Y las posiciones en las cuales están son aspectos que no están al azar, son aspectos que se han concebido en el pensamiento de Dios, en los planes divinos de Dios. Por lo tanto, analicemos cómo actúa un atalaya. El atalaya comunica el corazón de Dios y motiva a toda la congregación, a toda la iglesia de Cristo a cumplir con lo que Dios ha planeado, ha propuesto para cada uno de nosotros. El atalaya también es aquella persona que preserva, que cuida celosamente, que protege, que ampara, que defiende, que conserva la palabra de Dios, aquella palabra que Dios le ha encomendado. Si uno analiza texto a texto cómo está diseñada la palabra de Dios, todo lo que nosotros analizamos ahí posiblemente son eventos
que se dijeron en la antigüedad, que unos eventos fueron ya cumplidos, otros eventos están por cumplirse. Pero toda la palabra que está ahí es una palabra de Dios que salió de su boca, es una palabra profética para el cumplimiento de sus propósitos. No está al azar. Y cuando sale la palabra de la boca de Dios, tiene un efecto. Sale para que ésta sea cumplida, para que ésta tenga el efecto en el ámbito natural, en cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué no se cumple mucha de la palabra de Dios? Porque hace falta atalayas que escuchen, que cuiden esa palabra, que la anhelen, la atesoren, pero que también la activen. Ese es el problema, que a veces nos quedamos en entender, posiblemente en conocer, pero no nos apropiamos de esa palabra. Así que el atalaya tiene esa capacidad de cuidar, porque es palabra de Dios, celosamente. No es una palabra al azar, es una palabra que sale del corazón de Dios para cada uno de nosotros. El mismo texto bíblico posiblemente tú lo entiendes de una manera, la otra persona lo entiende de otra manera, es para una circunstancia apropiada para ti, posiblemente para otra persona es para otra circunstancia, pero que es efectiva. Cuando uno indaga la palabra del Señor y dice, esto ya lo escuché, pero tiene otra arista, tiene otra perspectiva, tiene otra aplicación en el tiempo actual. Y eso es lo interesante. Cuando el atalaya activa la palabra de Dios, literalmente está poseyendo la tierra que Dios nos ha prometido en heredad. Está levantando a Dios al sitial que le corresponde y está desplazando al enemigo del lugar que no le pertenece. Eso hace un atalaya. Cuando declaras que la palabra de Dios es viva y eficaz para tu casa, para tu familia, para tus generaciones, definitivamente es la que se establece en sus vidas. Y si hay una persona, un atalaya dispuesto a guardar, a conservar, a enviar, a declarar esa palabra e impregnar en el corazón de las generaciones que vienen atrás, pues que serán generaciones viviendo el propósito de Dios. Pero si no hay un atalaya, si no hay un hombre o una mujer dispuestos a preservar, a proteger y a enviar esa palabra al corazón de las siguientes generaciones, esa palabra quedará en el vacío. Pero esa palabra será utilizada por aquella persona que sí quiere apropiarse. De nosotros depende qué tipo de familia quieres tener, qué tipo de hogar, qué tipo de generaciones. Declaremos el bien, la misericordia de Dios para nuestras generaciones, para nuestras naciones, para nuestras empresas, para nuestras instituciones. No estamos ahí al azar. Hay un propósito de parte de Dios. Mardoqueo era un hombre, era un judío en su época, viviendo en el imperio persa. Un hombre muy sensible a la necesidad del pueblo de Dios. Y sí, era parte de la corte. Pero él no se inclinaba ante el primer ministro Amán. No lo reverenciaba, porque él sabía cuál era su Dios y delante de quién tenía que inclinarse. Solo a Dios le adoraba. Pero cuando se levanta un decreto establecido por el rey Asuero y por Amán, y ese decreto decía que en fecha, en mes, en día, los judíos tenían que perecer, que morir. Cuando esto entendió Amán, en Esther 4:1, dice que se rasga las vestiduras, se rasga, se unta de silicio, de ceniza, y con gran clamor y angustia comienza a caminar por las calles y a suplicar a Dios que esto no suceda. Y motiva a todo un pueblo para que entren en ayuno, en oración, en súplica delante de Dios.
Adicionalmente, llega ante la reina Esther y le dice que interceda en favor de su pueblo, de su propio pueblo. Este es el corazón de un atalaya. Este es un corazón que Dios quiere impregnar en cada uno de nosotros. Personas sensibles a la necesidad de nuestros propios hijos, posiblemente de familiares que están a nuestro alrededor, que no conocen a Dios, que están en lugares no adecuados, viviendo una vida desordenada. Pero debe haber una voz de aliento para esas personas. Y somos nosotros llamados a llevar esa palabra de aliento, esa palabra de vida. ¿Cuáles son, además del accionar del atalaya, cuáles son las características de un atalaya? Y de esto realmente debemos entender claramente que un atalaya tiene que tener estas características. Nosotros debemos tener estas características: vivir en rectitud, vivir en integridad y en justicia. Es fundamental. ¿Cómo podemos proclamar y escuchar la voz de Dios si no tenemos tiempo para indagar su palabra? Si andamos posiblemente en otros negocios que no son los negocios de Dios, en negocios ilícitos, en lugares ilícitos, en relaciones ilícitas, no va a haber tiempo para escuchar a Dios. Así que aquel atalaya es esa persona comprometida con Dios, comprometida con el reino de los cielos, que vive, pero vive en esta rectitud, en esta integridad. También está dispuesto no solamente a escuchar, sino a obedecer la voz de Dios. Es un hombre o una mujer que disciernen los tiempos de Dios, y vive en la agenda de Dios. Es decir, más importante que tu propia agenda es la agenda de Dios. Porque si primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Lo primero es lo primero, la agenda de Dios, el sitial que Él se merece. A ti, Dios, todo este honor, toda esta gloria, tú te mereces el sitial en nuestros corazones, en nuestras familias. Hablemos ahora acerca de cada característica. Hablemos sobre la rectitud. El atalaya tiene un fuerte sentido del bien y del mal. No anda en ambigüedades, no se confunde. Sabe que pecado es pecado. Dios ha establecido una norma, una conducta. Sabe vivir las normas de Dios y desechar las normas del pecado y de la influencia de este mundo. También tiene un fuerte sentido de justicia y de equidad. Justicia y equidad. Es importante. ¿A través de quién hace Dios justicia en esta tierra? A través de los hombres, a través de las mujeres. Un niño que se siente menoscabado en su integridad, en su vida diaria, ¿a través de quién va a sentir esa protección, ese amor, ese cuidado? A través de padres comprometidos con esa generación, a través de personas que están influyendo para bien en esa vida pequeña. Mira lo que dice Salmos 37, 30, 31. La palabra del Señor dice: cuando el justo habla, imparte sabiduría. Esto es nuestro diario hablar. Me pregunto, ¿así hablamos nosotros, como impartiendo sabiduría, conocimiento a los demás? ¿Cómo hablamos? Con su lengua proclama la justicia. En su corazón habita la ley de su Dios, por tanto sus pies nunca resbalarán. Si ponemos un micrófono al interior de tu casa, ¿qué escucharemos? ¿Imposición? ¿Grito?
agresión, ¿qué escucharemos? Maltrato, tonos altos, o encontraremos palabra de sabiduría, palabra de aliento, de respeto, de honra. Eso lo hace un atalaya. ¿Por qué? Porque de esa abundancia que está en él habla. ¿Y qué es lo que abunda en él? La ley de Dios. El amar, el proteger, el levantar, el servir. Si es que esto hacemos, nuestros pies, nuestro caminar, nunca va a desfallecer. Nunca estaremos en lugares incorrectos. Porque la palabra, la ley de Dios en nuestro corazón es una alerta. Es un pip, 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 pip. La palabra de Dios nos llama la atención y nos hace enderezar nuestras veredas y nuestros caminos. La obediencia es otro aspecto importante en la vida del atalaya. Dios establece su reino y está buscando a aquellos que dejarán su zona de confort, su comodidad, para cumplir con su llamado. Y Dios nos está llamando a todos, no solamente a unas cuantas personas, nos llama a todos a esta posición de atalayas. Una iglesia atalaya, una iglesia que escucha la voz de Dios, pero que también la activa en cualquier ámbito donde se encuentra esta persona. Mira lo que dice en Jeremías 1:4. El llamado al profeta Jeremías, cuando Jeremías era muy tierno, muy joven. Antes de que yo te formara en el vientre, le dice, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Esa palabra, ¿quién la recibe? La recibo para mí. ¿Quién más quiere recibirla? Gloria al Señor. Hay unos cuantos que estamos animados a recibir esa palabra. Antes de que yo estuviese en el vientre de mi madre, Dios ya tenía un propósito conmigo y contigo. Y ya nos había declarado que somos importantes en su reino, que no somos cualquier persona, que somos profetas a las naciones. Y que cuando abramos nuestra boca, hablaremos verdad y justicia. Y esta palabra se cumplirá. Gloria al Señor. Somos importantes. Estamos llamados a implantar el reino de los cielos. ¿Cómo contestamos muchas veces nosotros a este llamado? Jeremías contestó de esta manera: ay, Señor, aún soy muy joven, no sé cómo hablar. Muchos de nosotros estamos diciendo al Señor en este tiempo esto: ay, Señor, estoy recién estudiando, recién trabajando, ganándome por ahí unos medios, así que no tengo tiempo. Estamos recién casados, Señor, estamos embarazados, no cuentes conmigo, esta etapa es media compleja. Pero ¿quién te embarazó, amada familia? ¿Quién te dio el don de la vida? Dios. Y si Dios te dio el don de la vida, es porque ese embarazo llega a su perfecto término. Por lo tanto, a tiempo y fuera de tiempo hay que servir al Señor. El Señor llegó a nuestras vidas cuando nuestro primer hijo tenía 7 años. Y claro, llegaba a esta iglesia con 3 acordeones, 3 hijos seguiditos. Ese era nuestro estado. Y desde esa época, el Señor, apenas entré a esta casa, ya hizo un llamado a mi corazón. Ya me estaba incomodando, ya me estaba animando, ya hizo un llamado a mi vida. Yo era el loco, yo era el que le decía: no cuentes conmigo, aún no es tiempo.
Pero en su amor, Dios habló a través de mi esposa y por eso me tienen aquí. Porque ella sí le escuchó a Dios. Y es interesante que nuestros hijos crezcan en este ambiente, crezcan en esta familia, reciban cariño en medio de la familia, reciban un abrazo, una sonrisa, una palabra de ánimo, que sean parte de la congregación, que sean parte de este tipo de familia, una familia que busca el rostro de Dios. Así que fue un tiempo muy especial para nuestros hijos también. Y cuando decimos, ay Señor, y los hay, sobran. Ay Señor, tengo niños pequeños. Ay Señor, tengo que trabajar, no tengo tiempo. Ay Señor, no tengo dinero. Y seguimos, ay, hasta cuando decimos, ay Señor, ya no tengo edad, ya estoy viejo, ya se te pasó el tiempo. Ya las bendiciones ya no están en tu vida, ya están con otra persona. Así que hay que ser intrépidos para estar en el reino de los cielos. Para mí, Señor. Ese llamado para mí, Señor. Ese hablar a través de mis labios, Señor. Ese debe ser nuestro hablar con Dios. El diálogo diario con Dios. Cuando más hablamos de Él, más vida recibimos. Nos rejuvenecemos. Nuestros huesos comienzan a recobrar vigor. Nuestra mente se activa. Nos saltamos las lagunas mentales. Comenzamos a vivir en otra dimensión. Porque la vida está en nosotros. Porque Dios, su Espíritu Santo, está en nosotros, está en mí, está en ti. Un atalaya discierne el tiempo de Dios. Y Dios está levantando el nivel de acción de su iglesia. Este es el tiempo actual. Dios nos está levantando a mayores acciones y a mayores prodigios y milagros. Cuando tú entras en un ambiente social, entras en una dimensión que aún no la has conocido, primero Dios te prepara en dimensiones pequeñas, una dimensión posiblemente no ajena, no amenazante, una dimensión que se llama hogar, que se llama familia. Ahí te prepara, ahí no importa si te equivocas, ahí te perdonan, tu esposa te perdona, tu hijo te perdona. Ahí obras y ahí comienzas a orar para que sucedan prodigios y milagros al interior de tu casa. Es una dimensión tuya, propia, es tu terruño, es tu reino. Pero después de que te prepara y te equipa el Señor, te lleva a otras dimensiones aún mayores, desconocidas. El desierto es un lugar tuyo, es un lugar donde estás tú con Dios. Posiblemente escasez, posiblemente limitaciones, posiblemente desazón, angustias, pero estás tú con Él. Eso pasó con el pueblo de Israel. El desierto fue formado, era vis a vis el pueblo con Dios. Tu familia vis a vis con Dios. Pero ¿para qué nos preparaba? ¿Para qué nos prepara? Para mayores instancias, para mayor acción, para mayor impacto. Y está la tierra prometida por delante. Somos nosotros equipados. Recuerdo que en uno de estos episodios, cuando recién nos embarazamos con nuestro primer hijo, a mi esposa le detectaron rubiola. Y claro, el tema era complejo, difícil. Las estadísticas decían que una persona afectada por rubiola, posiblemente el embarazo no prospera, muere el niño. Y claro, sucedió esto porque llegó a visitarnos un sobrino y este sobrino realmente fue afectado por rubiola,
pero también estaba en ese ámbito de escuelita y la profesora de él estaba también embarazada. Y lamentablemente la profesora perdió a su hijo, pero nosotros fuimos librados de esa enfermedad. Y nuestro hijo creció y aún está entre nosotros. Vimos la gloria de Dios, vimos los milagros de Dios porque le clamamos. Y en ese momento no es que estábamos fuertemente establecidos en el reino de los cielos. Estábamos aún divagando entre voy o no voy, camino o no camino. Pero esos aspectos de la vida que cuando tú clamas, cuando tú buscas la dirección de Dios, a pesar de las circunstancias, Él, nuestro Dios, se deja escuchar. Y ahí es cuando acrecenta tu fe y tu compromiso con el Señor. Porque ahora si dimensionas a un Dios en lo sobrenatural, que es Dios de los imposibles, y entendemos. Así que Dios está levantando el nivel de acción de su iglesia. Debemos ser aún más influyentes. Esa influencia comienza en casa. Tú eres influyente para tu esposo, tú eres influyente para tu esposa, tú influyes en tus hijos, tú creas un ambiente de reino en tu casa. ¿Cómo estás influyendo? Dios nos llama. Si somos en esta área, en nuestro reino pequeño, somos fieles, nos pondrá en muchas otras instancias y mayores instancias. Así que apresurémonos a poner por obra la palabra de Dios. Cuando Jesús se mostró a este mundo, el corazón del Padre fue evidenciado en amor hacia su iglesia. Claro, Dios amó de tal manera a este mundo y todo lo que implica este mundo, creación, habitantes, todo ser que se mueve sobre la faz de la tierra, que envió a su Hijo, porque amó a este mundo. Pero los seres de este mundo rechazaron al dueño de este mundo. Pero aquellos que realmente le aceptamos a su Hijo, hemos sido llevados a una instancia mayor. El amor de Dios se refleja en nosotros, que nos atrae, que nos compromete con el Padre a través de Jesucristo. Ahí está el amor de Dios, evidenciado en la iglesia. Y cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Jesucristo vino a establecer su iglesia. Mateo 16:18 dice la palabra del Señor: yo edificaré mi iglesia. Y la iglesia del Señor está compuesta por judíos y por no judíos. Esa es la iglesia del Señor el día de hoy. Pero lo interesante de todo esto es que Dios dejó estableciendo a su iglesia, una iglesia pujante, una iglesia proactiva, una iglesia que puede influir en el reino de las tinieblas. Pero estas tinieblas no prevalecen contra su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Y debemos estar seguros de esto. Cerramos las puertas de los infiernos y no nos afecta a nosotros en el nombre de Jesús. Y no afecta a nuestras generaciones. Porque Dios lo estableció así. Él ya venció. Él está en autoridad sobre todo principado, potestad, legión de maldad. Él ya es Dios. Y están esas legiones de maldad bajo nuestros pies. Por lo tanto, nosotros podemos poner el cerrojo y decir: no prevalece contra mi familia, contra mis hijos. Pero un atalaya es activo en la palabra. Un atalaya es quien da la vida. Un atalaya es que está a tiempo y fuera de tiempo vigilando, protegiendo
No es aquella persona que se duerme. Esta estación voy a pasar adormitado porque estoy invernando y posiblemente cuando venga la primavera me levantaré y buscaré del Señor. En cualquier estación en la cual estemos, Dios nos llama a que estemos vigilando. Vive la agenda de Dios. El atalaya está persuadido que su propósito es establecer el reino de Dios en esta tierra. Familias, somos efímeros en esta tierra. Nuestro tiempo acá está limitado. Dios ha determinado tengamos una vida, después la muerte y después el juicio final. Por lo tanto, debemos vivir de tal manera que lleguemos a la vida eterna, a la presencia de Dios. Y estamos llamados a establecer el reino de los cielos. Isaías 21:8. Mira la actitud de un atalaya. Entonces gritó el vigía sobre la atalaya: Señor, estoy siempre de pie, todo el día, en mi puesto de guardia. Estoy alerta toda la noche. Esa es la actitud de un atalaya. Si no puedes dormir, levántate, vigila a tu vallado, protege a tu familia, ora por cada uno de ellos. Ora por aquella persona que no te está dejando dormir. Bendícela. La atalaya es una posición, es un lugar, la atalaya, donde se pone el vigía. ¿Cuál es tu atalaya el día de hoy? ¿Cuál es tu posición el día de hoy? ¿Es tu empresa? ¿Es tu trabajo? ¿Es la empresa donde tú laboras? ¿Has vallado ahí? ¿Es la universidad donde tú permaneces la mayor parte del tiempo? ¿Es la facultad donde te estás educando? ¿O es el colegio? ¿O es la escuela? ¿O es tu hogar? Muchos sitios Dios nos ha puesto a nuestra disposición y en esos sitios nos movemos y ahí debemos ser atalayas. Y el atalaya avisa cuando viene el mal, denuncia cuando las cosas están pervertidas, cuando hay injusticias. Se levanta la voz del atalaya delante de Dios y proclama que el reino de los cielos debe llegar a estos ámbitos de injusticia. Porque Dios ya ha dicho que los reinos de esta tierra son de Él. ¿Quién le habilita a Dios para que esté en los reinos de esta tierra? Los seres humanos, nosotros. Decimos, este reino, esta familia le pertenece a Jesucristo. Si tú no le habilitas a Dios para que sea parte de tu familia, de tu agenda, pues Él no va a entrar. Si tú no le dices, Dios, ven, eres el Señor de esta empresa, eres el Señor de esta institución, eres el Señor de esta oficina, del lugar donde tú me has puesto. Ven, Señor, camina conmigo. Eso es Dios. Ese es el atalaya dispuesto a entender la posición en la cual Dios le ha ubicado. Claro que el atalaya necesita de todo un cuerpo de Cristo como nosotros, donde todos y cada uno de nosotros funcionemos en lo que Dios ha diseñado que seamos. Es interesante que Dios ya ha puesto un vestido que nos cabe, un vestido en el cual estamos cómodos, una ropa que ya es nuestra. Por eso es que yo me pongo a pensar en David y digo, claro, él trató de funcionar en una armadura que no era de él y se fue y se vio imposibilitado, se vio incómodo. Pretendió ponerse la armadura de Saúl, le quedó muy grande. Por lo tanto,
Dios ha diseñado una ubicación, una posición para cada uno de nosotros y un llamado. Ese diseño es de Dios. Busquemos a Dios para nos muestre en qué posición nos quiere. Pero Dios anhela que todo el cuerpo de Cristo, todos nosotros seamos intercesores, incansables, apoyando, atrayendo el reino de los cielos. Cada uno de nosotros es un intercesor que permanece en la brecha entre el cielo y la tierra. No solamente para solearte, sino para atraer el reino de los cielos a este nivel. La oración es el acto de interceder, ofreciendo peticiones y súplicas en beneficio de otro. Esther 4:14. ¿Qué nos dice el libro de Esther? Prácticamente ya Mardoqueo había hablado con la reina Esther, o mandó el mensaje a la reina Esther y le dijo que ella ha sido ubicada en ese sitial, en esa hora, en ese momento, para interceder por un pueblo. Otro aspecto que le dijo Mardoqueo a Esther es: mira, si callas, si no intercedes, la bendición de Dios, la liberación para el pueblo vendrá de cualquier otro lugar. Pero también debe estar segura de que si te callas, tú y tu familia también serán expuestos a la muerte. Por lo tanto, si estás en ese sitio, actúa en esa posición de reina e intercede, aboga por tu pueblo, le dijo Mardoqueo a Esther. Nosotros estamos en esa posición, en una posición de intercesión. Por eso comenzamos en esta mañana diciéndonos y diciéndoles a ustedes: somos una iglesia atalaya de Dios. Somos una iglesia puesta en esta tierra, en este tiempo, para hablar la palabra de Dios y proclamar sus grandes verdades y traer libertad a los cautivos. La oración eficaz del justo puede mucho. Un orador efectivo es activo, es constante, opera poderosamente. Un hombre o mujer esforzados y rectos al orar, llenos del poder de Dios, harán que se lleve a cabo los propósitos de Dios. Activos en los dones, en los talentos que Dios nos ha dado. Pero ¿cuándo se ponen en evidencia los talentos y los dones? Cuando están en operación, cuando están en actividad. Ahí estás realmente demostrando que eres un soldado de Dios, que eres un hombre o una mujer dispuesto para la buena batalla. Cuando un profesional realmente es reconocido como un buen profesional, en el acto, en la labor, en la actividad, cuando está operando, cuando está en plena actividad. Dios nos quiere activos constantemente a cada uno de nosotros. Familia, la iglesia que ora deja sin poder las puertas del infierno. La familia que ora deja sin poder la influencia de Satanás. La iglesia que no ora resulta en una casa desolada. Las personas que no oran resulta en una casa vulnerable al ataque del enemigo. Una familia que ora está protegida. Hay un cerco, tú no lo miras, pero hay un cerco de ángeles alrededor de esta iglesia. Hay una atmósfera divina alrededor de esta iglesia. Hay la presencia de Dios aquí. Está Dios aquí. Sus ángeles, sus ejércitos están en favor de nosotros.
El ejército de Dios es un ejército espiritual, convenciendo tu corazón, afirmando quién eres, estableciendo esta palabra que estás escuchando en tus frontales, redarguyéndote, llevándote a una instancia de acción que antes no la vivías, que antes lo pasaste por alto posiblemente, pero hoy eres activado y eres activada. Por favor, el grupo de alabanza. Mira lo hermoso. El atalaya trae dirección, cierto es, pero con una oración efectiva, ferviente de la iglesia, juntos como equipo, como cuerpo de Dios, conquistamos los reinos de la tierra para Cristo. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a interceder y a conquistar los reinos de esta tierra para Cristo? Amén. Estamos juntos en esta labor. Gloria al Señor. Mira qué tan hermosos son tus pies. Hermosos son tus pies. El Señor lo dice. Cuán hermosos son sobre los montes, sobre los ámbitos de influencia, de acción, los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del hombre y la mujer que reconcilia, que sana, que restaura, que no vive en gritos ni en algarabías, dañando los corazones, destruyendo la integridad de las personas, la honra de las personas. Un hombre, una mujer que anuncia paz, que sabe abrazar legítimamente, que sabe levantar, del que trae nuevas noticias. Estamos llenos de malas noticias. En medio de las malas noticias aprenderemos a comunicar buenas noticias. Yo les digo que en esta época que fuimos afectados en la movilidad de la ciudad, por la gracia de Dios, yo no perdí mi negocio, seguí negociando. Los hijos de Dios no debemos temer a las circunstancias. Y el producto se movía en vehículo, no es que se movía en avión, en vehículo, y pasaba por las calles y no sufrió daño alguno, y llegó a su destino y se vendió. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí que estuvieron en medio del fragor, de la agresión, y están ilesos por la gracia de Dios? Esas famosas patrañas, pensamientos pervertidos de inestabilizar nuestra sociedad, no tuvo cabida en el corazón de Dios. Estamos en paz para tu gloria, Señor, porque hemos visto tu obra, Señor, porque tu pueblo se levantó en oración ferviente y te pidió paz para nuestro Ecuador. Gloria a ti, Señor. Hermoso el Señor, del que anuncia salvación, del que dice: tú, Dios, reinas. Dios, reinas en esta casa, reinas en mi familia, reinas en Ecuador. Dejan oír su voz, alzan la voz al unísono, lanzan voces de júbilo. Con sus propios ojos ven que el Señor vuelve a Ecuador, vuelve a Sion, vuelve a mi casa, vuelve a mi familia. Bendito es el Señor de nuestra salvación. Estamos conociendo la verdad de Dios, y la verdad nos hace libres. Si en medio de esta casa hay personas que han sido atropelladas, afectadas, atropelladas en su dignidad, en su identidad, menoscabadas,
heridas, laceradas, que están viviendo injusticias, que tienen dolor en sus corazones, que están en esclavitud, pasen acá al frente. Pasen acá sin temor. Vengan. Vengan. Ha sido menoscabado, ha sido lastimado. Vengan. Hay un cerco que vamos a hacer en favor de ustedes. Vengan, anímense. Si hay aún personas que están en esa disyuntiva de seguir a Dios o seguir influenciados por este mundo, ven acá adelante. Hay líderes aquí, hay supervisores aquí, hay ancianos aquí. Hagamos un cerco alrededor de ellos, un cerco, por detrás y por delante, un cerco de protección, un vallado para orar. Levántate, pueblo de Dios, levántate y pon las manos a este sitio y vamos a hacer intercesión por estas personas que están acá. Pasen más adelante, por favor. Venga más adelante. Venga. Venga. Gloria a Dios. Rodeen, supervisores, ancianos, rodeen a este grupo de personas que necesitan de su intercesión, necesitan de su oración. Gloria a Dios. Amado Padre, si tú verdaderamente los libertas, serán libres. Y tú para eso viniste a la tierra, para traer libertad al cautivo y al oprimido, al dolido, al afectado, al enfermo. Hay alma afectada, hay corazón destrozado, dañado, pero el Señor en esta hora te levanta y te dice: hijo, hija mía, ¿quién te acusa? ¿Quién te acusa de pecado? ¿Quién te señala? Si yo te justifico, dice Jesús, si yo morí por ti en la cruz, si yo pagué por ti, nadie te esclaviza. Ahora eres libre en el nombre de Jesús. Tus pecados han sido borrados por la sangre de Jesucristo. Y no habrá más injusticia en tu vida. Y salen de tu vida toda legión que ha tratado de mantenerte oprimido, oprimida, bajo esclavitud, bajo barrotes de cárcel, bajo pobreza, bajo limitaciones, dentro de una vida indigna. Ahora el Señor te dignifica y te levanta. Bendito eres tú, Señor, que traes a libertad a todas estas personas. La gloria del Señor está sobre ustedes. Espíritu de Dios, ven, séllalos para tu honra, para tu gloria, Señor. Séllalos, séllalos. Y ustedes son propiedad del reino de los cielos. Y ahora escucharán la voz de Dios. Legítimamente escucharán la voz de Dios y solamente a Él obedecerán y en pos de Él caminarán. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestros lugares, amada familia. Gloria, gloria, gloria. Alza tus manos a los cielos. Alza tus manos a los cielos. Amado Padre, en tu corazón está que esta iglesia sea una iglesia atalaya a las naciones, que sea una iglesia influyente en medio de Ecuador. Amado Dios, tu mano pásala por nuestros labios. Pon carbón encendido en nuestros labios y purifica nuestras vidas. Comprométenos contigo, Señor. Atráenos para proclamar tus verdades y declarar con seguridad, con firmeza, que somos una nación, somos un pueblo, oveja para ti, que nos sometemos a la dirección de nuestro pastor Jesucristo.
Declaramos que Ecuador es para Cristo. Declaramos que las familias de Ecuador se alinean a tu diseño, que no va a haber espíritu de maldad que afecte nuestras casas, nuestros hogares, que divida las relaciones matrimoniales. Desechamos toda legión de maldad que quiere la destrucción de nuestra nación. Hoy nos levantamos en autoridad y declaramos que el reino de los cielos se establece en cada monte de autoridad de nuestro país. Somos llamados, amado Dios, por ti. Habilítanos en esta labor de intercesión, de declarar tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, y ella traerá libertad a los necesitados, a los cautivos de nuestro país. Los bendecimos, bendecimos las autoridades, bendecimos a las personas que están en eminencia, bendecimos a los padres, a las madres, a los hijos, a las nuevas generaciones, declarando que son familias para Cristo y que viviremos bajo tu diseño en el nombre de Jesús. Somos benditos en esta tierra. Dios nos protege, Dios va adelante y va detrás de nosotros. El Señor nos bendice. Amén. Amén.